Muy bien. Buenas noches a todos. Espero estén bien. Por ahí veo que ya tengo unas caras conocidas, ya sea de la clase anterior o de otros. Ya siento que hay algunos por ahí que los he traído mareados desde hace como un año más o menos, que me han venido escuchando desde métodos, de ética y así. Pero bueno, un gusto. Mi nombre es Orlando Varela, yo soy el docente encargado de la clase. Eh, Eh, pero por lo menos reconocieron que sí, por lo menos por lo menos un poquito cansaditos han de estar. Espero estén bien, ¿verdad? Hoy es nuestra primera clase. Perdonen por la tardanza que tuve para iniciar, pero unas pequeñas fallas técnicas. Recién estaba dando la clase anterior, igual ahorita a las 6 de la tarde. Así que eh, para iniciar, quiero comentarles un par de cosas. Uno, hacerles un poco de hincapié en el sentido de que esta es una clase que se va a desarrollar durante todo el periodo académico en teledocencia. El periodo pasado y los periodos anteriores yo he sido bastante flexible en el sentido, porque quiero que empecemos a hablar antes de que hablemos acerca de la clase, quiero hablar acerca de las condiciones alrededor. Y yo he sido bien flexible en términos que yo los dejo que apaguen la cámara, que los dejo que por ahí yo sé que de repente van haciendo alguna otra actividad y que se van movilizando de un lugar a otro o que de repente están en su trabajo y que a escondidas me están escuchando con un auricular y con el otro están escuchando lo que les dice su jefe, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que la clase sea en teledocencia no implica el hecho de que vamos a recibir la clase y que lo que están haciendo nada más es escucharme, ¿verdad? Porque no es un podcast, porque si no, yo hubiera puesto un podcast ya días. Entonces, la idea es que exista interacción, que me hablen, que me comenten, que pregunten, que participen, que cuando yo les nombre a ustedes, me contesten de una vez. No hay nada más feo, esa sensación tan fea que yo esté hablándole a alguien y que ese alguien se conectó a la reunión y nunca más supimos de él, ¿verdad? Entonces, por lo cual yo le voy a pedir que se va a mantener la cámara encendida durante toda la sesión. ¿Ok? Uno y dos. Yo sé que de repente ustedes tienen algún momento en el cual la van a apagar un minutito, 30 segundos, 40. Yo entiendo esa parte. Pero que la regla general es que ustedes van a tener la cámara encendida. A lo mejor ustedes se van moviendo de un lugar a otro, a lo mejor algo está pasando y ustedes tienen que tomar una decisión por ahí, pero que esa sea la regla general, que la cámara va a estar encendida para la participación, porque igual este periodo, como ustedes observan, ya hay una mayor oferta de parte de la universidad en clases en teledocencia y se está poniendo mucho énfasis en este tipo de interacciones, porque a veces pasaba que ni siquiera el mismo licenciado encendía la cámara. Entonces, el hecho de que sea la clase de manera virtual no quiere decir de que vamos a impersonalizarla, de que no le voy a ver la cara, no le voy a ver sus expresiones, sus gestos y ustedes las mías, por lo cual van a aplicar algunas situaciones. Hoy de repente los estoy agarrando un poquito en curva, de repente están haciendo alguna otra cosa, está bien, pero a partir de mañana tienen que tomar las medidas necesarias para que estén participando, que estén presentes, que estén tomando nota, entre otras. Clarísimos. ¿Vamos bien? Nunca hay dudas. Es lo bueno de las clases. Eh, Voy a empezar a compartir pantalla un ratito. ¿Ok? Un segundo. Y ustedes en el campus virtual todavía no tienen nada subido. ¿Ok? Probablemente mañana, entre mañana y el miércoles, ya voy a estar subiéndoles la totalidad de la clase. Eh, Porque en realidad les voy a contar que me agarraron un poquito a quemarropa. Me cambiaron la clase el viernes o jueves, que por ahí que les envié, ustedes vieron que les envié el correo electrónico el sábado. Hasta ese día, en realidad,
El día anterior me di cuenta que me habían cambiado la clase de entrevista psicológica a introducción a los procesos de medición. Sin embargo, es una clase que a mí me gusta mucho, así que no me molestó tanto el cambio. Así que vamos a iniciar entonces la clase. Es Introducción a los procesos de medición psicológica en el segundo pack. Mi nombre ya lo tienen todos, Orlando José Varela Díaz, y también tiene mi correo electrónico. Todos recibieron mi correo electrónico que les envié el día sábado. ¿Sí? No, sí, puede ser, tal vez. Me pueden ir escribiendo al chat, yo leo el chat muy frecuentemente. El link se recibió. Perfecto, gracias. Ok, ahora sí. Entonces, les decía de que de que les envié el correo electrónico por ese cambio, así que entonces no hay ningún problema, pero tienen ya mi correo electrónico también, que es orlando.varela@una.edu.h. Ok, se matricularon hasta el domingo, ok. Yo mañana por la mañana vuelvo a descargar, es que como pasa eso, ¿no? Que las primeras semanas se mueve mucho se mueve mucho la matrícula. Entonces, yo les voy a enviar nuevamente el correo electrónico. Por ahí también les voy a compartir el chat de WhatsApp, ¿verdad? Para que ustedes se puedan incorporar. Por ahí se los hice saber. Hasta hoy se matricularon. Está bien, no hay problema. Entonces, yo prometo enviarles el correo electrónico para que ustedes ya lo tengan. ¿Cuál es la idea y el objetivo primordial de esta clase? Es que ustedes empiecen a adquirir los fundamentos, pero quiero poner mucho énfasis en la parte teórica práctica, porque no solamente vamos a aprender los procesos, la teoría detrás de los instrumentos psicológicos, sino que también vamos a desarrollar uno. ¿Sí? Así que voy a hablar acerca de tantas cosas que ustedes han visto en métodos, los que han sacado métodos conmigo, que escucharon y se cansaron de escuchar confiabilidad, validez, cómo sirve, cómo se evalúa. Bueno, aquí vamos a tener la oportunidad de emplear y de hacer un instrumento psicológico, de aplicarlo y de tratar de elaborar también informes psicológicos. Así que no solamente es la parte teórica, sino también la parte práctica de cómo vamos a emplear los procesos de medición. Vamos a enfocarnos en diseño, elaboración, aplicación, análisis y la adecuación de instrumentos psicológicos con la idea de que ustedes puedan evaluar algún constructo psicológico específico. Obviamente, vamos a hablar un poquito ustedes ya llevaron ética, sin embargo, vamos a hablar un poquito acerca del tema asociado con los fundamentos específicos de la evaluación y de la medición a nivel ético, a nivel legal, tanto nacional como internacional, para que se pueda ir enmarcando en este sentido. Eh, Van a notar que en la calendarización todavía no he colocado completamente las fechas, pero nosotros vamos a entender por semanas, va iniciando los días lunes, esta semana uno. Y para cada una de ellos, prometo que mañana le agrego las fechas y demás para que ustedes lo tengan. Vamos a hablar acerca de la perspectiva histórica de la medición psicológica. Vamos a hablar acerca de dónde nace, por qué la importancia de los constructos y de evaluarlos. Vamos a hablar un poquito acerca creo que muchos han estado probablemente en la sala Binet, pero nadie sabe quién es Binet o Alfred Binet o quizás lo han oído por ahí. Vamos a hablar acerca de estos componentes, vamos a hablar acerca de evaluaciones de inteligencia, cómo se llegó a eso. ¿Ok? En la semana 2 y 3 vamos a hablar acerca de conceptos fundamentales de la medición psicológica. Aquí vamos a hablar aspectos asociados, por ejemplo, con cuál es la diferencia entre una medición y una evaluación. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hablar acerca de cuáles son estos principios éticos que nosotros necesitamos aplicar en la medición y en la evaluación psicológica. O, por ejemplo, de cómo nosotros podemos entonces comparar algunos procedimientos
que en otros momentos se utilizaron, incluso cuando veamos el tema uno, que es la perspectiva histórica, cómo se llegó y qué tipo de errores se cometieron en aquel momento y que ahora ya no debería de ocurrir. Y en este punto, entonces, la primera unidad es bastante teórica y es corta. Entonces, solo nos va a tomar como 3 semanas más o menos evacuarla. Y para cada fecha, para cada examen que nosotros vamos a desarrollar, la clase que nosotros estamos haciendo ahorita es de lunes a viernes. Por lo cual, los viernes son los días que yo estoy estimando que sean los días en los cuales se apliquen los exámenes. ¿Sí? Eso para que nosotros lo vayamos tomando en consideración, que más o menos cuando termine semana 3 vamos a iniciar entonces vamos a finalizar semana 3 con el examen. De ahí para la semana 4, en el caso de la unidad 2, es la unidad que va a ser más larga. Incluso vamos a tener que dividir la semana, el tema, ¿verdad? Si ustedes observan el tema 2, que es la teoría clásica y de respuesta al ítem, vamos a tener que dividirlo en 2 unidades. Porque en la semana 4 y 5 vamos a hablar acerca de la parte teórica y ya en la semana 6 y 7 vamos a adentrarnos en los temas de aplicaciones, vamos a hablar acerca de la elaboración, vamos a hablar acerca de hasta cierto punto role plays y estudios de caso y aplicarlo, entre otras cosas, de cómo vamos a ir analizando las propiedades psicométricas de estos instrumentos de evaluación. Por lo cual, ustedes observan, la unidad 2 es bastante larga, sin embargo, voy a dividirla en 2 partes, ¿verdad? Y sobre todo la segunda parte, que es la comparativa de la elaboración y análisis de ítems, se va a dividir en 2 unidades diferentes. Aproximadamente terminando semana 7, nosotros vamos a estar teniendo ya el examen de la unidad número 2. Y finalmente vamos a hablar acerca de la elaboración o la parte grande de la unidad que va a ser entonces la elaboración de los informes psicológicos. En este caso no vamos a tocar una prueba en específico, como ustedes ya la van a ver más adelante, como las pruebas de inteligencia Wechsler o las pruebas de personalidad, pero sí vamos a ver las estructuras que lleva todo informe psicológico, ya sea de una evaluación de tipo psicoeducativa, una evaluación de aprendizaje, una evaluación clínica, casi todos llevan los mismos componentes. Y vamos a estudiar, vamos a hablar y vamos a desarrollar un caso, ¿sí? Yo les voy a dar algunos datos, información y ustedes van a empezar a redactar. Sobre todo, la idea de la unidad número 3 es que ustedes empiecen a redactar, porque los informes psicológicos tienen esa situación que a veces ocurre, que cometemos muchos errores en el proceso de redacción y a veces los informes tienden a contradecirse o a dejar información muy relevante por fuera o el contrario, ¿verdad? Que tenemos un informe de 40 páginas que no dice nada, de 40 páginas que mm, no comunica mucho, en realidad. Entonces vamos a hablar acerca de todo esto. Sí les voy a ir pidiendo, ahora hay como una línea general, por favor, el tema ortográfico, ¿sí? Yo siempre les he dicho esto en el proceso de redacción. Cada vez que ustedes escriben mal, cada vez que escriben o aún, porque aún pasan, aún escribiéndolo en Word, no digamos a mano, mi corazón se quiebra un poquito. Me da un dolor, me da un dolorcito, así, como un preinfarto, me da cada vez que yo leo una palabra. Sobre todo cuando me escriben en los exámenes, que hago preguntas abiertas y me escriben unas cosas que yo quedo, "Ay, por favor, revisen la ortografía. Es algo muy, muy importante solamente para mí, para todos debería de ser. Así que la unidad número 3 se va a enfocar sobre todo en esa parte. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta con respecto a los temas que vamos a ver? Si no hay dudas, igual les agradezco que me vayan escribiendo en el chat.
Ok, solo una persona. ¿Utilizamos algún libro? Sí, ahorita vamos a entrar a ese tema. Dudas. Perfecto. Ahorita vamos a ver. Entonces, con respecto, ok, voy a invertir, ya que me hicieron la pregunta. Entonces, estos son los cuatro textos que vamos a utilizar, ¿ok? Los textos básicos que nosotros vamos a utilizar, que es el de Luis Aragón, que es el libro de evaluación psicológica. El segundo libro que nosotros vamos a utilizar, que es el libro de Gregory, Pruebas Psicológicas, el libro de Martínez Hernández, de Psicometría, y el libro de Lichtenberg, que es Claves para la elaboración de informes de evaluación. Yo los libros los tengo de manera física, pero estoy haciendo el esfuerzo para compartírselos de manera digital para que ustedes los puedan tener. Entonces, pero sí voy a ocupar un segundito que me den ese chance, o si alguien los tiene o los puede buscar y los quiere compartir, lo pueden hacer. Alguna otra bibliografía adicional que nosotros vamos a utilizar es el libro de Aiken, de Test Psicológicos y Evaluación, el Código de Ética del Colegio de Psicólogos, también el libro de Rocío Fernández Ballesteros, que es el de evaluación psicológica. Este les va a servir también para los procesos psicodiagnósticos. Es un muy buen libro para que ustedes lo tengan en consideración. El libro de González Llaneza, que es el de instrumentos de evaluación psicológica. Y finalmente el de introducción a la psicometría del Thornberry, que vamos a utilizarlo muy poco en realidad, pero esos son los elementos básicos. Este, por ejemplo, este sí, este lo tengo. Asumo que todos tienen ya el código de ética, los que llevaron ética conmigo el periodo pasado, sé que lo tienen, y el libro de Aiken, ese por ahí yo lo tengo. Ok, entonces, volviendo a la parte de cómo vamos a evaluar la clase. En este caso, solamente vamos a tener, como son 3 unidades, vamos a tener solamente 3 exámenes. En realidad, la gran mayoría de la evaluación va a ser de tipo práctico. Entonces, vamos a ver elaboración de test, elaboración de respuestas, cómo se hace un ítem, que obviamente que es un ítem, y algunas aplicaciones. Entonces, pero para la primera unidad, que lo que les decía es muy teórica, vamos a hablar acerca de dos tareas principales. Uno, vamos a elaborar una línea de tiempo, que esa se va a desarrollar en la semana uno, o sea, en esta primera semana. Y para la semana número 3 vamos a tener entonces la elaboración de los test elaborados, normalizados, validados y estandarizados en Honduras. Esta es una tarea, es una revisión bibliográfica que lo voy a mandar a investigar un poquito acerca de cuáles son los datos y con qué tipo de pruebas nosotros contamos. El examen de la primera unidad, que va a ser en la semana 3, perdón, semana 3. Luego, semana 4 y semana 4 vemos la parte teórica, luego 5 y 6 vamos a hablar acerca de elementos para los ítems para la elaboración de una entrevista. Vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos entrevistar a una persona. Si bien es cierto, ustedes llevan una clase completamente de entrevista psicológica, pero vamos a tocar puntos claves. También vamos a hablar acerca de elementos de la elaboración de un instrumento psicológico, a qué nos referimos con un banco de ítem, un instrumento de medición. Y esto, si ustedes observan, tiene un valor de 20 puntos. O sea, porque este nos va a poner las bases para la siguiente tarea que nosotros vamos a desarrollar en la unidad número 3. Entonces, todo esto se va a desarrollar, ¿verdad? Yo les voy a ir dando las ideas, voy a ir verificando. Los que han llevado clases conmigo ya saben que soy bien abierto y ustedes me pueden escribir correos para ir resolviendo dudas, no tengo ningún problema. Entonces, ustedes observan, un quinto de la clase se lleva en esta tarea. Entonces, semana 4, 5 y 6 es vital porque vamos a ir desarrollando todo esto que nos va a servir para la unidad número 3. También, otra tarea chiquitita que nosotros vamos a hacer es hablar acerca de los diseños de evaluación en diferentes ámbitos de aplicación en nuestro país. Vamos a hablar acerca de qué tipo de pruebas se utilizan, cómo se aplican, cuáles son los ámbitos. Y finalmente tenemos nuestro examen escrito que se va a desarrollar en la semana, entre la semana 8 y semana 9. Luego vamos a tener entonces para la última unidad,
que es el estudio de caso. Eso quiere decir, yo les voy a dar datos de un caso que se aplicó, que se aplicaron las pruebas y vamos a empezar a ver los procesos de redacción del informe psicológico. Luego vamos a presentar algunos casos que ustedes van a desarrollar dentro de esto y la elaboración del informe y se va a hacer una actividad en la cual yo les voy a facilitar un informe a otro grupo para que pueda entonces calificar y que puedan ver entonces en qué en qué cometieron un acierto, en qué cometieron errores y cómo se puede ir mejorando esto. Y finalmente, que es el informe psicológico, que es que se va a desarrollar y vamos a refinar y aplicar. Entonces, ustedes ven, la última unidad tiene mucho, o sea, una gran cantidad del puntaje, como un 40% más o menos del puntaje total se va en la unidad número 4, incluso un poquito más, 5, 35, 50, es un poquito más de la mitad, incluso 2 puntitos más de la mitad, pero voy a tratar de ir trabajando lo más rápido que podamos para que las siguientes semanas puedan entonces, y las últimas semanas ustedes puedan entonces trabajar con mayor tranquilidad. Ya para las últimas semanas probablemente va a haber algunos momentos en los cuales yo voy a dar libre algunos días para que ustedes trabajen en grupo, inviertan esas horas para que ustedes puedan ir trabajando y que puedan ir avanzando en esta semana. Y finalmente las reposiciones, que va a ser para la última semana, que es la semana de agosto, que es la primera semana de agosto, que se va a ir desarrollando en este sentido. Dudas, preguntas, consultas, antes de que avancemos a algunos lineamientos generales, eso tiene que ver directamente con la parte, o tiene que ver con la parte teórica, que es lo que nosotros vamos a ver para ir implementando, y ya voy a hablar un poquito acerca de la asistencia también. Pero quiero abrir este espacio para saber si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. De momento todo bien. Ok, perfecto. Vamos a ver. Ok, entonces, vamos a resolver un par de temas de consideraciones generales antes de que avancemos. Hoy, como una excepción, ¿verdad? Como algo excepcional, les pedí que iniciáramos un poquito más tarde por temas técnicos que ya fueron resueltos. Pero como la clase es solamente de una hora, que se va a desarrollar de 7 a 7:50, les voy a pedir que a las 7:01 espero ya estar compartiendo pantalla, ¿ok? Sé que de repente vienen de otras clases, que vienen de otras, no sé, de repente se están moviendo, no sé si se están moviendo, pero traten de hacerlo lo más temprano posible, porque en lo particular, cuando son clases de una hora, se hace bien apretado el tiempo y avanzar a veces es bien difícil. Entonces, tratemos de empezar en punto, ¿verdad? Para tratar de avanzar y lograr esos 50 minutos lo más eficiente que podamos. Dos, hacerles el recordatorio sobre el tema de cámara, ¿verdad? A partir de mañana, hoy estoy un poquito más relajado. Tres, con respecto a la asistencia, ustedes entran a la app, ¿verdad? De Zoom y yo sé cuándo se conecta, cuándo se desconecta, cuánto tiempo estuvo en línea. Entonces, no solamente es el tema de conectarse y ya, sino que si usted se conecta y desconecta, como a veces pasa, yo me doy cuenta. Yo sé cuando solamente se conectan un ratito y ya no vuelvo a saber de ustedes. Entonces, tengan cuidado porque yo voy a estar verificando. No quiero, a mí, yo no soy una persona que deja sin derecho a examen a nadie. Soy bien relajado en ese sentido. Pero este periodo viene con lineamientos más fuertes para los docentes y para ustedes también. Entonces, no voy a poner en riesgo algunas cosas por ser muy relajado. Entonces, conéctense a tiempo, conéctense a la hora de clase, participen, enciendan la cámara, entre otras cosas. El grupo de WhatsApp quiero que se utilice sobre todo para elementos urgentes como el que vieron hoy, ¿no? El que le escribí que tuve un pequeño percance y que podemos iniciar unos minutitos más tarde. Si es para poner excusas, si es para decirme que no se va a conectar,
Si es porque le pasó un imprevisto y no puede algo, por favor, escríbanme un correo electrónico. Pues ya todos tienen mi correo electrónico y si no, se los pongo aquí en el chat. Por favor, identificándose, eso es lo primero. Identifíquense, yo tengo 3 clases, no sé quiénes son a veces, me escriben, eh, no sé de qué clase, a veces me escriben el segundo nombre y el segundo apellido, entonces quedo como, ¿quién es? No sé, o sea, como que yo les dijera que vayan al cubículo del licenciado José Díaz. ¿Ustedes saben quién es el licenciado José Díaz? No, eso soy yo. Soy yo, pero nadie, absolutamente nadie en el departamento me conoce así. Entonces, mi primer nombre, mi primer apellido, o su nombre completo, ¿ok? Para poder identificarlo bien, saber quiénes son, la clase y la situación que les pasó, ¿ok? ¿Clarísimos? ¿Estamos bien? Sí, Ah, perfecto. ¿Algunos otros componentes antes de que terminemos la clase hoy? Mañana voy a estar trabajando en el campus para que ustedes vean. Y lo otro, ustedes ya están más o menos de tronco medio, más o menos del plan de estudios. Así que no tengo que hacerles un repaso del reglamento estudiantil. Ya saben lo que tienen que hacer, saben cuáles son las tareas que se reponen. Yo con los horarios y con las fechas de entrega de tareas sí soy bien meticuloso. Generalmente las tareas se cierran una vez que ya llegó su límite. Entonces no le va a permitir hacer entrega. Siempre, casi siempre, para casi todas las tareas manejo un horario de 11:55 p.m. como hora tope para que ustedes entreguen. Entonces, para que ustedes lo tengan en consideración, tengan un par de horitas. Sé que si ustedes están conectados a esta hora es porque normalmente tienen otros trabajos, otras situaciones, algo que de repente pues durante el día les impide de repente lograr sus objetivos y por eso es que siempre trato como de extenderlo hasta esa hora. De 11:55 casi siempre como regla general, esa es la hora tope que ustedes pueden entregar una. ¿Estamos? Y el enlace que se conectaron hoy es el mismo enlace que vamos a utilizar para el resto de la clase, el resto del periodo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si no hay dudas, si no hay consultas, empezamos mañana, 7 p.m., en puntito. Traten de conectarse unos minutitos antes para entonces iniciar lo más pronto posible. Así que gracias, feliz noche y pórtense bien. Buenas noches, feliz máster. Hasta noche. mañana. Buenas Buenas noches. noches, Liz. Buenas noches, Buenas Liz. noches. Buenas noches.